Continuamos dando la bienvenida al doctor Atilio Álvarez, quien es abogado defensor de menores e incapaces de la justicia nacional en lo civil desde hace más de 45 años. Gracias, muy amables. Mi agradecimiento a la Universidad Austral y muy particularmente a los organizadores de esta jornada por permitirme compartir con ustedes reflexiones y experiencias en esta materia tan ardua. No me pregunten por qué, pero creo advertir que en la sala los abogados son los menos. Entonces voy a hablar para la gente. Yo siempre pregunto, ¿cuántos abogados y cuánta gente? Porque los abogados tenemos signos distintivos de humanidad, pero tenemos unas particularidades en el lenguaje, en la jerga. Bueno, todas las profesiones viejas de 2500 años lo tienen, los médicos también, hasta en la letra. Entonces, si me permiten, con perdón de los colegas, nosotros decimos colegas a los abogados. ¿Ven? Ya tenemos. Hablo para un público general. Y les pido encarecidamente que cuando se me escape el abogado, una levantadita de mano tipo tarjeta amarilla del partido de fútbol, y rebobino para traducir. No palabras, enfoques. Mis estimados, 50 años casi de este tema. Yo tengo 50 años de abogado, soy de la UCA vieja de Derici. Hemos visto proyectarse en esta sustitución de maternidad, y voy a terminar diciendo en esta desaparición de madre, ya llego, no solamente el subjetivismo propio de nuestros tiempos, 400 siglos de Descartes en adelante, ¿no es cierto? Uno no puede estar no inmerso en su tiempo. Cuando hay humedad, todo está húmedo, ¿no es cierto? Pero puede distinguir eso y discutirlo. La escisión entre las ciencias y en realidad las técnicas y el compromiso ético, la subordinación a la ética de lo técnico. Y en este tema es muy notorio. La prueba está que cada vez que desde la técnica se logra algo en mamíferos superiores, fundamentalmente, inmediatamente la tentación es proyectarlo a la persona humana. La primera inseminación artificial de una oveja en Edimburgo, Escocia, de 1790, por ahí, no porfío la fecha exacta, 5 años después se hace en una mujer. Y no quiero seguir hablando de ovejas en Escocia, porque hay ciertas cosas que se repiten. La sustitución y el manejo de embriones en las ciencias veterinarias tienen muchísimo tiempo, incluso con cuestiones interespecíficas. No es sencillo el tema. El problema es si estamos habilitados para llevar eso a la persona humana. Entonces yo, les dije 50 años, me voy presentando. 50 años de abogado, 45 defensor de menores. Les voy a marcar 3 momentos. Los colegas con mucha experiencia y sapiencia en esto me dicen, doctor, es una simplificación total. 3 momentos. Primero porque el 3 es un número formidable, es el número que llevamos. Y segundo porque viejo maestro de grado de primer oficio, yo sé que se van a acordar. El primer momento, los 80 en adelante, lo que se sustituye es el embarazo. La intención, el fin, primero en la intención, último en la consecución, es sustituir el embarazo. Señora A, señora B. Óvulo de señora A, implantado en señora B. Y en este manejo resulta que uno ve en ese primer momento 2 soluciones. Porque si la señora A, dadora de óvulo, está subordinada, el gesto es
propio a la señora B, resulta que esto es una dación de óvulo y el hijo es de la señora B. Pero si al revés, la señora A subordina a la señora B, el niño es de la dadora de óvulo. ¿Soy claro? La relación real es exactamente la misma. ¿Qué cambia entre una madre de alquiler o una dación de óvulo? Cambia la parte fuerte del contrato. Yo lo hice con un gesto cruel. Cambia quien paga. Entonces aparece en el primer momento sustitución de embarazo, ya el contrato. El contractualismo, no en la totalidad de las relaciones humanas, por favor, no estoy hablando del contrato de locación, ¿no es cierto? Ni la compraventa. El contractualismo en materia de filiación está como inmerso en la destrucción de orden natural de este proceso. Por eso, debemos discutir las técnicas, los elementos, desagregar los problemas, pero no podemos dejar de entender que en la base existe un gran daño que es el contractualismo. Segundo momento, ya no es la sustitución de embarazo que se llamaba solidaria. Año 87, la mayoría de ustedes no había nacido, me llevan a Recife, Brasil, la Asociación de Jueces de Menores de Brasil, a hablar de Mães de Aluguel, madres de alquiler, 87. Y había quien sostenía la solidaridad, el apoyo, y yo dije, sin agredir a nadie, pero creo que con verdad, y con la verdad no ofendo ni temo, yo voy a creer en que esto es solidario cuando, no se me ofenda a nadie, la señora de su casa lleva el embarazo de la persona que trabaja en ella y que tiene una enfermedad. Se mató de risa todo el mundo en portugués, digamos, y usted sabe que cuando un auditorio se mata de risa el debate está ganado. Primera etapa, sustituyo. Hay alguien que no quiere o no puede, porque las intenciones y los dolores son siempre respetables. No quiere llevar el embarazo, no puede llevar el embarazo, otra lleva el embarazo por ella. Hasta allí, un nivel de debate. Viene la segunda etapa, años 90, 2000. El tema pasa a una adquisición, apropiación de niños y apropiación selectiva en el peor de los grados, porque en las maniobras de apropiación, no quiero hablar de un caso reciente, siempre hay una foto que me permite elegir. Pero en la sustitución de maternidad, en la subrogación de maternidad, la selección es, y lo acaban de decir las colegas que nos han ilustrado, es tremendamente inhumana. No solo por la elección previa, sino también por la reducción de embriones, etcétera, todo lo que ustedes saben. Segundo momento, entonces, comienza a no tener nada que ver con lo solidario. Comienza a tener que ver con el negocio de apropiación, compra, ventas en vientre. Este es el momento del fallo del Tribunal de Estrasburgo. Nadie levantó la mano. Es el Tribunal de Derechos Humanos de Europa. Una señora de Campobasso, del sur de Italia, se va a Kiev con una botella, disculpen la crudeza, dice ella, ¿no? Con semen del marido. Yo creo que llevó un buen vino de la Puglia, pero... Y allá hace una subrogación y vuelve con el bebé. La jueza de minorenni, porque en Italia, en Europa, se sigue hablando de minorenni, menores, le dice, señora, acá no reconozco ninguna filiación por subrogación, venga la criatura, una nueva familia... Muy bien, nos la mandó de vuelta al lugar donde vendían chicos, porque eso me ha pasado a mí en el Donbass, ¿eh? Me ha pasado. No devolver porque me lo venden de nuevo. Con chicos de allá, del este europeo. Señores, esto a quien está esperando adoptar desde hace 3, 4 años. Va en alzada hasta
toda la corte romana, toda la corte italiana, y va al Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo dice, no está obligada, estamos hablando de un viejo fallo, viejo en el sentido de la jurisprudencia, no está obligada Italia a reconocer la subrogación. Pero 4 jueces hacen un voto separado de la Gran Cámara de 24 y dicen, además, no es lícita. Y uno de esos 4, Dmitry Dedov, ruso, gran jurista, hace un voto individual y dice, señores, no sean ingenuos, esto es un tráfico de chicos. Y estaba hablando del sector donde se estaba haciendo eso, porque en ese momento el este europeo era el gran proveedor. Hoy se cortó, por eso hay presión sobre otros lados. Tercer momento, ya no solo se sustituye el embarazo, ya no solo se trafica. Nosotros tenemos 200 y pico de chicos por subrogación de maternidad en Europa adquiridos. No doy el precio porque no soy, digamos, publicitario de las prácticas, pero está en Internet. 200 y pico. Un solo país chiquito, gran imperio, hoy achicadito, histórico, 80 chicos en ese país. Hechos en Buenos Aires, Y un fallo muy lamentable, quizás de buena fe, pero errado en la solución, que blanqueó las situaciones anteriores. Y voy terminando. Ahora lo que aparece, y les pido que no se sientan golpeados, frappé dirían los franceses, la sustitución de madre directamente. ¿Por qué? Porque en el contexto actual aparecen parejas igualitarias masculinas buscando por la subrogación tener hijos sin madre, sin mención, sin vínculo, sin ninguna relación con la madre portadora. Ustedes se dan cuenta, y no quiero seguir a una cuarta o una quinta etapa porque no sigo a Verne, pero las tenemos ahí, Reemplazos, hay 1000 maldades que pueden seguir ahí. Yo le voy a dejar a la doctora, no es ningún trabajo de nada, fíjense, los abogados escribieron todo esto para decir 4 cosas, ¿no? Esta es la expresión de agravios de un caso porque un caso ilumina más que toda la teoría. Pareja igualitaria, muy asimétrica, el señor mayor, profesional, instalado, muy serio, como yo, bueno, como yo no, pero digamos, a mi estilo. Su pareja, un joven estudiante, jovencito, 20añero, de psicología, no sé si los hay. De esto hay. Van a Estados Unidos, a Florida, y hacen la primer subrogación, pero claro, en Florida, si bien permiten, y si bien no figura la madre, no permiten doble paternidad masculina. Cada uno tiene su recorte de realidad. Entonces, la primera nena, quien conozco, es hija del señor profesional mayor, y el que llevaba las mamaderas y qué sé yo, era el joven estudiante de psicología. Enternecedor todo. Pero ¿qué pasa? Entonces, porque los equilibrios en las parejas, en todas las parejas son fundamentales, y cuando se desequilibran pasan las cosas que están en los diarios, van a hacer otra para el jovencito. Perdón, usted no es, usted, el jovencito es usted. Para el jovencito. Aquí, ya ahora que Florida, tenemos un vivero en Mendoza, porque con la verdad no ofendo ni temo, de mamás pagadas. ¿Qué pasa? Prenden, estamos hablando del crudo lenguaje de los traficantes, prenden 2. Entonces, el equilibrio se rompe, porque yo, que además soy el que tengo la plata, tengo 1, y él, el joven, tiene 2. A 4 meses del implante, en ella, de los 2 gemelitos, a 4 meses, milagro de la naturaleza, yo tuve hijos muy seguido, pero nunca a 4 meses de la concepción de uno concebí el otro, no sé. Hacen otro para el señor mayor, para tener 4 y 4. Nena y nena, 2. Cada uno con la misma inicial de los nombres, prolijísimo. Se presentan,
La vía de solución que un defensor de los niños tiene que hacer no es la vía perfecta. En el derecho no hay vías perfectas, porque enderezar lo torcido es imposible. Pero la vía, que es la misma del importantísimo fallo del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo del año 22, de marzo del 22 de España, la vía era regularizar la situación a través de la adopción de integración, de modo tal que esta nena tuviera 2 papás. ¿Perfecto? No, para nada. Imperfecto, pero mejor que lo que se venía dando. El juzgado, excelente jueza, profesora de El Salvador, una de las juezas más formadas, ya jubilada, más formadas del fuero de familia, o cuasi fuero de familia, introduce después del dictamen de los ministerios públicos, o sea, los fiscales y los defensores, la inconstitucionalidad de oficio del artículo 562. Levanten mano, ¿de qué me está hablando, doctor? Cosa que es muy complicada, porque yo dictamino sobre un campo jurídico y me cambian la cancha, me mueven el arco después del dictamen. Entonces, esta es la expresión de agravios que todavía no está resuelta. Y si me da un minuto, ¿de qué me agravio? Agravia el derecho a la identidad en sentido dinámico de mis 2 representados, o sea, los 2 intermedios. Desconoce la importancia fundamental del periodo prenatal de sus vidas, amparado por normas de rango constitucional. Coloca en desigual situación a los 3 niños que representa este Ministerio Público. No había nacido todavía el cuarto, el que venía 4 meses después. Introduce en perjuicio de derechos fundamentales de las personas por nacer un criterio contralegen de revocabilidad de los consentimientos, porque en los consentimientos habían puesto que era para adopción. Pero lo revocaban para que fuera directamente inscripto doble paternidad, etcétera, etcétera. Yo esto se lo dejo, si sirve, si no sirve, papel borrador al LORS. Y como con la verdad no ofendo ni temo, para que ustedes vean que esto tiene un marco no solo filosófico, individualismo, falta de realismo, fórmense todos en el realismo, con los autores y las líneas que elijan. Las cosas son y puedo conocer los que las cosas son. Si salgo de eso, yo conozco mis ideas solamente, principio de inmanencia. 400 años Occidente fue apartándose del realismo. Hoy, Gasset nos lo decía Ortega y Gasset, hoy es necesario volver a las cosas. Como las cosas están en un contexto, esta pareja igualitaria todavía no ha resuelto su caso. Pareja con algún problemita, ¿no es cierto? Que ahí estamos midiéndonos los hijos. Fue designada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en anterior gestión hogar de tránsito de criaturas. En el marco de una política de favorecer la adopción sin discriminaciones, etcétera, etcétera, en el Principado Autónomo Progresista de Buenos Aires. Mis estimados, entonces termino porque se me fue el tiempo. Lo que estamos discutiendo acá no es una técnica, lo que estamos discutiendo acá no es un prurito, lo que estamos discutiendo acá no es algo que nos parece malo porque éticamente nosotros no lo usaríamos. Muchas cosas que éticamente no optaríamos no son exigibles desde lo jurídico, porque la ley no prohíbe todo lo malo ni ordena todo lo bueno, dijo quien me formó la cabeza, Tomás de Aquino. Pero lo que estamos yendo es a cuestiones fundamentales en las bases de la cultura. Que alguien pueda nacer sin madre implica tirar abajo desde la psicología más profunda hasta los principios culturales. Somos, por los clásicos, los nacidos de mujer. Y la determinación de maternidad por el parto es fundamental en el orden social. Y si tengo un minuto más, esto me lo enseñó una muchacha
no la conocí porque había fallecido, paraguayita, 18 años, muy humilde, mandada por Dios a los 12 años a la Argentina por la madre que la... no importa, allá en el fondo de Paraguay, embarazada a los 17. Los médicos me corregirán, una leucemia, una situación cancerosa galopante, y le dijeron que si seguía el embarazo, aceleraba el final. Y esa muchacha, a quien yo no conocí, pero que siempre invoco, porque la verdad nos viene de los humildes, de los anahuim, de los pobres de Yahvé, dijo, sigo adelante el embarazo. Tuvo la criatura, entró en coma, murió. El papá, jovencito también, por otras cuestiones recurre a la justicia y esta nena no tenía madre, porque no había ido nunca al registro civil a reconocer nuestro viejo sistema. Entonces tengo que dictaminar, digo, todos debemos la vida a nuestra madre, fulanita la debe doblemente. Y entonces, por el parto, no por el acto jurídico, reconocemos la maternidad. Eso pasó en el año 85, el artículo 242 del Código Civil, que dice eso, la maternidad se determina por el parto. El doctor Bosser, importante jurista en esto, en su libro de filiación, en una nota pone el caso que expuse en la Comisión de Diputados. Esto sigue vigente, la maternidad se determina por el parto. Se dice expresamente en el artículo, no vamos a decir cuál, aún en términos de reproducción asistida, porque están en el primer supuesto, en el supuesto de dación de óvulo. Sin embargo, el individualismo y el contractualismo rompen eso y no interesa nada, ni la gestación, las colegas y los médicos saben muy bien lo importante, bueno y malo, en esa relación tan particular, ni el parto. Tengan ustedes entonces el convencimiento de que cuando luchan contra esta práctica no están luchando solamente contra una mafia, que la hay, no están envidiando honorarios de otra especialidad, que los hay, porque sale más caro esto que una atención obstétrica, están sosteniendo principios culturales fundamentales para toda persona humana, para los nacidos de mujer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas. La verdad que un montón que nos han dejado para seguir pensando. Abrimos el espacio de preguntas. A ver quién se anima. Mientras van tomando valor, yo, si les parece, voy a ir retomando algunas ideas que fui tomando de las tres presentaciones y que la verdad que me han dejado pensando para seguir trabajando. Claramente, el campo de las técnicas de reproducción humana asistida ponen sobre la mesa la mayor vulnerabilidad de las personas. Obviamente la vulnerabilidad del hijo es la primera que se nos hace presente a todos nosotros. También tenemos la vulnerabilidad de los padres, que en muchos casos en esta tal vez posibilidad de quedarse sin esta posibilidad de ser padres, ¿no? De no poder lograrlo, son presa de la publicidad, de la comercialización y de un montón de elementos donde también hay personas que sufren ante la infertilidad y que también tenemos que tener muy presentes cuando interactuamos en estos casos, porque no todos, no siempre es una visión idílica, como hablábamos del derecho al hijo, pero también hay gente que sufre. Y en el caso de la maternidad subrogada tenemos una tercera vulnerable, que es la portadora, ¿no? A quien nadie se acuerda de ella, no importan los derechos. Un artículo que recomiendo de la Universidad de Navarra dice madre sin rostro, ¿no? Porque, como dice usted, la estamos borrando. La doctora Bosch nos hablaba del contrasentido de humanizar la ciencia, de la frase, ¿no? De humanizar la ciencia, cuando en realidad estamos permitiendo todo este tipo de cosas. La dignidad no se negocia, decía ella, y esta asimetría de valores que existen
en la vida cuando una mujer entrega 11 meses de su vida, que no son solo 11 meses porque compromete su propia historia, ¿no? Su desarrollo psíquico. Entonces, qué importante esto que nos decía la doctora. Marisela nos recordaba la imagen del interés superior del niño, que ayer también la mencionábamos cuando hablábamos de reproducción humana asistida, ante la falta de regulación y ante esa idea del derecho al hijo como objeto, ¿no? Sinceramente, esta idea que también rescato, la mencionaron tanto Marisela como la doctora Bosch, de se le exige al hijo que aún no ha nacido que sea perfecto, ¿no? En un caso que contó Marisela también lo mencionó. Y ese hijo nosotros ponemos en ellos, lo categorizamos nosotros. Así que ¿dónde está la responsabilidad parental en todo esto? Así que la verdad, muchísimas gracias a los tres por la mirada que nos han dado y cuánto hay para profundizar en un mundo que cada vez va haciéndose más crudo con los casos concretos. Bien, les di tiempo para que pensaran la pregunta. ¿Sí? ¿Quién se anima? Acá. Buenos días. Gracias a Tilio, también a Marisela y a Margarita por las presentaciones. Atilio manifestó la importancia de plantarnos en el principio de realidad para poder captar y ver lo que aparece, ¿no? Y también los tres, Marisela, Margarita y Atilio, nombraron una palabra, el lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje para nombrar lo que aparece. Y entiendo que frente al tema de la maternidad subrogada aparecen diversas lógicas, ¿no? que entran en juego, y también percibo que por un lado aparece la tendencia en muchas personas de querer ser padres, un deseo muy noble, pero también muchas veces se nombra ese deseo con el comprar un producto, ¿no? O se asocia este deseo con el comprar un producto. Y se confunde, ¿no? Digo, usando un lenguaje con palabras similares. Mi pregunta va en orden a que si ustedes que están participando activamente, digo, en estos contextos, existen, digo, trabajos que buscan justamente esto, digo, nombrar estas situaciones con palabras adecuadas. Es decir, miren, ustedes no buscan ser padres, ustedes quieren comprar un producto, ¿sí? Y le ponen el nombre de hijo. Digo, si hay avances en publicar, en investigar, en estudiar y en mostrar esta realidad que realmente, digo, afecta a la sociedad y la vida de muchas personas. Gracias. Muy atinada la cuestión. Hay que hacer una distinción, ¿no? Una cosa es la utilización del lenguaje, que es fundamental, porque empezamos a perder la cultura por el trastoque de las palabras. Hay que ser muy claro cuando el lenguaje se utiliza en lo técnico, cada una de las disciplinas y las ciencias, porque una ciencia basada sobre palabras ambiguas o falsas lleva a conceptos falsos. Y perdón que lo digo desde otro aspecto, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadoso en lo que es el diálogo interpersonal y además con el diálogo con el que sufren, ¿cierto? Entonces son dos niveles, uno marcado por la verdad, el otro marcado, me atrevo a decirlo acá, por la caridad. Entonces, muchas veces quien está pensando otra cosa, y permítame en un caso, matrimonio disuelto, divorcio con una criaturita por técnicas, otros embriones dejados, él que no quería que se implantaran, ella que sí, suspensión de términos, 40, 50 días de reuniones y demás, el recuerdo de un amigo común del matrimonio fallecido en un accidente, párroco de Lobos.
que estaba casi sentado con nosotros. Y él, no, no, no. Si yo le digo lo que... Era un hombre que sufría también. ¿Qué pasó? Salió el proyecto de destrucción de embriones o de experimentación. Y el mismo que se oponía dijo, no, yo esto no lo quiero. Se probó, se implantaron, se transfirieron, como dicen en la jerga, y no brotaron, como dicen en la jerga. Pero desde la conciencia de ambos dos, hicieron lo que pudieron. ¿Uno aplaude la técnica? No. ¿Uno aplaude las dudas? No, uno comprende la situación de conflicto. Ahora, cuando tenemos que hablar, acá hay ni transferencia, ni reducción, ni selección, todas las palabras de marketing que se están usando. Por eso es muy importante el aspecto, por así decir, nominal de la cuestión, que tiene que ser, según el caso, matizado. Le agradezco, porque es importante y en breve uno no hace esa distinción, porque uno puede utilizar palabras crudas, mais da luguel, más crudo que eso. Gracias. Preguntabas también sobre el tema de si hay estudios. Hay muchísimos estudios publicados con términos concretos. Recomiendo especialmente los informes de las relatoras especiales de la ONU del año 2018-2019, donde expresamente dicen que hay compraventa de niños, porque hay la entrega de un niño a cambio de dinero. Entonces, las cosas por su nombre. Y está escrito. Por eso decimos, hay un caso en el juzgado federal, creo que ha terminado por una mala decisión, decimos, es compraventa en vientre. Brutalmente lo decimos, en términos ganaderos. Bien, ¿quién más? Allá, de la gente que está conectada a distancia. Exactamente. Quienes nos acompañan a la distancia agradecen a los tres oradores por los claros y profundos que fueron en sus exposiciones. Hay una pregunta directa para Margarita que hace referencia a qué convención pide revisar la legislación, Margarita. Está muteada. Está muteada, Margarita. Sí, es el acuerdo de Casablanca, el que mencionó la doctora Marisela. Es bastante claro, es bastante conciso y es contundente. Y se pide a los países que se suspenda esta práctica por las razones que ya también ha dado el doctor Álvarez y conocemos todos aquí. Porque en realidad es una práctica que nos vuelve inhumanos. Una mujer es todas las mujeres porque habla de la maternidad. Y entonces una vez que uno está haciendo la maternidad, como que ahí, ¿no? Entramos todas las mujeres. Entonces, no puedo estar más de acuerdo con esta convención de Casablanca. Es decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta, ¿no? Sí, tengo una más larga que la voy a leer para no omitir detalles. Está dirigida a los tres, agradeciendo y preguntando cómo humanizar las prácticas si se ha corrido la ética de la ciencia inserta en el mercado. ¿Estamos dominados por la lógica del deseo? ¿Cuál es el rol de los comités de ética y bioética? Y si tendrían que tener mayor injerencia. Es una pregunta abierta a los tres oradores. Marisela, si querés, a ver si se anima un poquito, sí. A ver que fue la única que no habló, y si no, le damos igual también, complementamos. Sí. Se queda ella. Ahí está. Sí, muchas gracias. Se me está entrecortando un poco, pero entendí que cuál es el papel que debería jugar la sociedad, entiendo, para luchar contra esta técnica o esta situación de los vientres de alquiler. ¿Cuál sería entendí bien la pregunta porque se entrecortó? No sé, Lorena, si me la puede repetir. Sí, claro. ¿Estamos dominados por la lógica del deseo? ¿Y cuál es el rol de los comités de ética y bioética? Ya, perfecto. Sí, como decía el ponente,
En realidad, la cultura actual o la tendencia es pues, al individualismo, ¿no? Estamos en una sociedad donde, desde el punto de vista también jurídico, por ejemplo, se pretende que el deseo de las personas se conviertan en derechos, ¿no? La persona entiende hoy que lo que ella quiere tiene que ser acogido por el derecho, por el Estado, ¿no? Es así que empieza pues el deseo, el llamado derecho al desarrollo, ¿no? Que yo deseo pues tener, o que mi relación con esta pareja se llame matrimonio, deseo tener un hijo. Entonces, es la cultura en la que estamos actualmente, eh, la lógica, ¿no? del deseo, y se olvida un poco la realidad, ¿no? Que los derechos no se basan en el deseo, ¿no? El derecho se basa en la dignidad de la persona, en lo que la persona es, no en lo que la persona desea ser, ¿no? Se ha olvidado hoy en día que desde el punto de vista, ¿no? de los juristas, que el derecho no tiene por qué proteger todas las instituciones, ¿no? Por ejemplo, siempre les digo a mis alumnos, el derecho o el Código Civil recoge lo que es el matrimonio, que es una institución importante para la formación de la familia, la procreación de los niños, pero, por ejemplo, no recoge otra institución que también es importante dentro de la sociedad, como la amistad, el enamoramiento, ¿no? Por lo tanto, como que se ha ido, ¿no? acogiendo estos deseos, o entendiendo que el deseo tiene que convertirse en derecho, ¿no? Eso aunado a lo que decía también lo del lenguaje, ¿no? Hoy, pues, para llamar, por ejemplo, muerte, a la muerte de un niño se llama interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? O la muerte dulce, cuando en realidad pues no hay muerte dulce, ¿no? Se intenta manipular todo el lenguaje, ¿no? Incluso tenemos ya pues la Corte de Costa Rica, incluso no solo el lenguaje, sino los conceptos, ¿no? Que es la concepción, pues ya no es la unión de óvulo y espermatozoide, sino que se da todavía mucho después. Entonces, estamos en una sociedad en la que pues, se van tergiversando los derechos, se van cambiando el lenguaje, y pues desde el punto de vista, ¿no? Tú dices de la bioética, ¿no? Bueno, la bioética no es mi especialidad, pero sí te puedo hablar desde el punto de vista del derecho. Los juristas tenemos que reivindicar lo que realmente, como decía el doctor, las cosas son y lo que los derechos realmente protegen, ¿no? No desvirtuar ni ir tergiversando, ni ir creando derechos que no existen, ¿no? Porque por allí es donde van entrando toda esta serie, ¿no? Por ejemplo, de técnicas de fecundación, vientre de alquiler, basados en el supuesto derecho a tener un hijo a toda costa. Entonces, como juristas o como investigadores, ir llamando a las cosas lo claro, este derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un cajón desastre, ¿no? Donde entra Bueno, se nos cortó Marisela. Doctora Bosch, no sé si usted todo, quiere yo puedo agregar hacer algo lo respecto de los comités de ética, que me parece que que es más quiero, y luego experta. voy y le pido al derecho Listo. que lo reconozca. A Marisela, volviste. Bueno, doctora Bosch. Sí, yo quería agregar algo en esto de humanizar la ciencia. Bueno, si la doctora González está disponible, la podemos dejar terminar. Para mí es lo mismo, pero esto de humanizar la técnica, para mí es muy importante eso, porque de hecho vivimos en un mundo que sigue avanzando. Ya se mencionó aquí lo de la inteligencia artificial y tantas otras cosas. No podemos aislarnos de eso, no estaría bueno, pero sí hay que darle el marco humano. Y a mí me ha llamado mucho la atención. Estamos como en una institución que se llama Bioticistas Asociados. Recibimos mucha gente muy dañada por estas técnicas. O sea, que han ido a buscar el niño y pasó de todo, y bueno, no se pudo o lo que sea, y quedan muy dañadas psíquicamente porque no se le da el valor real que tiene esto de la generación humana y de tener los hijos. Digamos, que ocupan un sitio en nuestro corazón, en nuestro cerebro, y por ahí, bueno, se falla el embarazo,
lo que sea, y el niñito no nace y no se puede proseguir. Em, el tema de ser consumista puede aplicarse a una bebida, a un objeto, nunca a una persona. Y de hecho, eh, estamos como reviendo si el consumismo nos hace bien o en realidad nos hace súper mal, aunque se trate de objetos. Ahora, si esto lo llevamos a seres humanos, estamos realmente en un desastre y nos estamos causando mucho daño, mucho daño. Las personas dañadas por la pérdida de los embarazos, por los tratamientos que no funcionan, por lo que significa un tratamiento en esa relación delicada de pareja entre un varón y una mujer, es algo fuerte. Entonces, me parece que hay que volver ahí, a decir, bueno, somos valiosos, somos importantes, puedo querer tener un hijo y habrá unas técnicas que me lo ofrecen y me aseguran de que esto va a resultar, pero estoy poniendo en juego cosas que son súper valiosas, que era lo que yo quería también dejar marcado con esto de la subrogación. O sea, se da mucho para un resultado que es pequeñito en realidad, ¿no? O sea, que lo que se pone en juego son muchas cosas. Si no las comprendo en su naturaleza y las nombro por lo que son, antes o después terminaré dañado en el proceso. Esto es lo que me parece que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Doctor Álvarez, si quiere terminar con alguna idea en relación a Creo esto. que había una pregunta, ¿no? ¿Había otra pregunta? Sí, perdón. Sí, atrás. ¿Alguien levantó la mano? Muchas gracias a los expositores, muy claras las disertaciones. En principio decir que como toda innovación en la medicina, siempre se habla de los beneficios y nunca se habla de los riesgos. Todos estos riesgos que ustedes ya han enumerado y que no voy a repetir, hay que sumarle además el tema de la eugenesia, hay que sumarle además cómo queda el cuerpo del punto de vista fisiológico, endocrinológico y psicológico de la mujer gestante, y realmente el tema de poner un fuerte punto final a esto que de todo lo que tengo deseo, tengo derecho. Entonces, bueno, realmente si esta declaración de la Casa Blanca va por ese camino, bienvenido sea. Muchas gracias. Todo lo que no está prohibido está permitido, doctor. En algún escrito me refería a ese argumento que el grupo, le llamamos las chicas superpoderosas, las de Mendoza y demás, esgrimían, y dije, es el argumento impepinable, para que fueran a buscarlo al diccionario. Ustedes también lo pueden hacer, ahora con las maquinitas se acabaron los eruditos. Porque es un argumento efectista, por supuesto que es constitucional. Nadie dice que se pene con pena penal, con sanción, o aún civil, una conducta no prohibida. Lo que estamos diciendo es que la filiación, como otros ámbitos del derecho, no es abierta a cualquier cosa de mi deseo, como bien dijo la doctora, porque esto es subjetivismo puro. Me van a levantar todos la mano diciendo que está diciendo no entendemos nada. Los derechos reales sobre las cosas. Yo no puedo inventar un derecho real. La colectividad boliviana ha traído a la Argentina la anticresis que ni en la facultad sabíamos qué era y cómo es un derecho de garantía yendo a vivir a la casa del otro. Entonces puede ser que en la mezcla con nuestros derechos actuales, digamos, no es necesario, yo voy a crear la subanticresis sin desplazamiento, me van a matar. No puedo. No puedo, porque hay un número clausum, decimos en latinajo, un número cerrado de derechos reales. Si en una cosa tan subalterna como mi relación con la cosa, las cosas, muebles o inmuebles, tenemos número clausum, o sea, no puedo inventar, miren ustedes si puedo hacer en la filiación. Por eso, mis estimados, luchen cada uno en su campo, en su ciencia, en su conducta, en el consejo que puedan dar a una persona, por
el realismo y la naturalidad de las cosas. ¿Quienes recurren a esa técnica son malvados? No, son gente absolutamente desorientada, que no tuvo un buen consejo, el don de la eubulía, la eubulé, que nos viene de arriba, ¿eh? No recibió un buen consejo y recibió una propaganda por internet. Nosotros, y quienes están con pacientes, somos los que tenemos que dar el buen consejo. Por eso yo creo que, vuelvo a decir, y con esto quiero cerrar, no estamos ante una discusión de incisos, de artículos o de fórmulas jurídicas solamente. Son instrumentales las fórmulas jurídicas. Estamos frente a la defensa de un orden cultural profundo. Tan profundo que desde todas las ciencias la función y la imagen de papá y mamá son fundamentales. Lo que estamos haciendo, puse en esta botellita la pobre madre usada, ¿eh? Lo que estamos haciendo es el desprecio por la madre portadora, gestante, subordinada en el contrato. Y no olviden que en toda afiliación y en la adopción el contractualismo es nefasto, porque significa poder de uno sobre otro, parte fuerte del contrato, y sobre todo intermediación. Intermediación a título oneroso, intermediación comercial. De allí que este consenso que se ha logrado, que reúne personas de muy distinta formación teórica, a mí me parece como una aurora de mundo nuevo en esto, una posibilidad de reacción en esta barranca abajo que nos puede llevar a lo inimaginable. No creamos entonces en ese argumento impepinable, irrebatible, quiere decir, falsamente irrebatible, que es lo que no está prohibido, está permitido. Porque además, mis estimados, lo hacen también donde está prohibido. O sea que hay una gran hipocresía en esa mención a lo que no está. En uno de los dictámenes analizo 14 votos en una jornada de hecho civil de Bahía, 14 votos que quieren ser doctrina general. Y cito las doctrinas nuestras, que no son 14 votos, son mucho más. Entonces se reúnen 14, dicen que lo que está prohibido está permitido, y piedra libre para todos los compañeros, como decíamos cuando éramos chicos. Muchísimas gracias. Y les pido disculpas si harté con cuestiones más jurídicas. Bueno, con esto damos por finalizado el panel. Muchísimas gracias a la doctora Bosch y a la doctora Marisela González Pérez por conectarse desde tan lejos y por compartir este espacio con nosotros. Gracias al doctor Atilio Álvarez y los invitamos a tomar un rico café. ¿Mm? No sé si le molesta. No, me lo pido. Sí, hay cosas que sí, es una impresión mala. Recording Cualquier cosa le stopped. mando el... Pero cómo no.